Bueno, entonces damos curso a las preguntas que se tuvieran con la finalidad siempre de absolverlas, de resolverlas. Si no las hacen verbalmente, pueden utilizar también el chat, ¿verdad? Aún así, muchos no les alcanzara el tiempo, pueden también escribirme a mi WhatsApp privado, ¿no? Para que les absuelva igual la duda. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo están? ¿Pueden hacer las preguntas? Sí, por favor, estoy esperándoles a todos los que deseen. Dice, quería saber esto de la autoridad de impugnación tributaria. En su página dice servicio al contribuyente, por así decirlo. Y quería saber, esta entidad actúa, digamos, defendiendo más al contribuyente o defendiendo más a la administración tributaria. 1. Y 2, ¿en qué momento actúa en el procedimiento de determinación? Y no entiendo sobre los actos definitivos, como menciona. Bien. Estamos en este procedimiento de determinación, ¿no? Como decíamos, Impuestos está operando en esto después de la declaración jurada. Está haciendo la verificación de que la declaración presentada por el contribuyente esté bien. Para eso utiliza este procedimiento que ya lo habíamos tocado, pero lo vamos a tocar todavía aún más porque necesitamos saber cómo presentar descargos, ¿bien? Esta resolución determinativa, esa es la que se recurre. ¿Bien? ¿Qué artículo nos habla de esto, de qué documentos pueden plantearse recurso de alzada contra los fallos de la aduana o impuestos? Este 143 del código nos dice exactamente contra qué fallos procede. Y nos dice contra la resolución determinativa, contra la resolución sancionatoria. Usted me ha dicho contra el acto administrativo que de carácter particular ha establecido algo de manera definitiva, ¿no? Pueden existir diversos actos. Hay que remitirnos al 143 del código, como estamos mencionando. Bien. Las resoluciones que podemos impugnar son determinativas, sancionatorias, las que deniegan exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. Si yo pido CDI, no me conceden, puedo impugnar. Y eso lo vamos a ver en esta lección justamente, ¿no? Las resoluciones que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto, o sea, me entregan los CDIMs, luego la institución se da cuenta que me dio mal los CDIMs, me pide que devuelva, que restituya como impuesto omitido con mantenimiento de valor e interés ese monto. A eso está haciendo referencia. Y dice los actos que declaran la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. Es de la derivación de acción administrativa. Pueden existir actos de la administración tributaria que pueden ser recurribles, actos definitivos. ¿Qué tal si esta orden de verificación me notifican por edicto? La vista de cargo me notifican por edicto. Esta resolución determinativa por edicto. El proveído que anuncia la ejecución tributaria me notifican por edicto. Me hacen retención de cuentas bancarias. Y yo digo, ¿cuándo me han notificado? ¿Por qué nunca me notificaron personal? Yo vivo en mi domicilio fiscal, nunca me he movido. Y la verdad me han generado indefensión. Y le he planteado nulidad de la notificación contra este acto. Le digo, es nulo porque no me han notificado con este acto. Necesito que me notifiquen. Volver desde atrás hasta aquí. E Impuestos Nacionales me va a dar una respuesta definitiva. Me van a decir, no, hemos notificado bien. Todo estuvo bien. Ah, ya, ese es un pronunciamiento definitivo. Y por ende voy a decir,
voy a plantear recurso de alzada contra esa resolución, que me resolvió el problema. Como hemos dicho, ¿verdad? Tengo el derecho a que me resuelvan expresamente las cuestiones que yo planteo. Entonces, recurro ante la autoridad de impugnación, planteo el recurso de alzada, y la autoridad, como en algún caso real se ha dado en Potosí, esta autoridad que tiene su página, Autoridad de Impugnación Tributaria, .gov.bo, AIT.gov.bo, ha anulado obrados y ha dicho, vuélvase a notificar. Imagínense, un trabajo de 2 años de la administración quedó en nada. Bien, ¿dónde podemos ver cómo le va bien o cómo le va mal al contribuyente? Aquí en las estadísticas de esta página de la AIT.gov.bo. Bueno, aquí nos da un detalle, ¿no? De si es que se está pudiendo ver, creo que sí. Dice recursos jerárquicos, recursos de alzada. Hay que revisar, digamos, un poquito más esos cuadros estadísticos, ¿no? Porque ahí tienen ahí unos interesantes enlaces. ¿Cómo le va? Decíamos, ¿verdad? ¿Cómo le va al contribuyente? ¿Cómo le va a la administración tributaria? Dependiendo. El tema de la aduana pierde mucho los casos. Le va mejor al contribuyente que a la aduana. En cuanto a impuestos y el contribuyente, cuando el contribuyente hace anular obrados, o cuando las deudas incluso se reducen, se bajan, que se determinó, estaríamos hablando de que un 50% gana el contribuyente, un 50% gana impuestos. Pero en la aduana, en el caso de la aduana es distinto, ¿no? El contribuyente le gana, es tremendo, ¿verdad? Le gana bastante. Y es que los procedimientos que han hecho en la aduana no han operado muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema está en que esto de la política genera perjuicios. Además, los funcionarios que trabajan en la aduana son atemorizados con procesos penales, procesos administrativos, y tienden mucho a que la gente deje esos cargos, ¿no? Abandonen. Entonces, no es estable su personal, y al no ser estable, genera que se siga sumando carga, mala elaboración de procesos, etc. Bien, pienso que hemos respondido para no dilatarnos más con la respuesta. O sea, la AIT trabaja para ambos entonces, no se dirige específicamente a ninguno de los dos. Sí. Bien, vamos a ver un artículo, ¿no? Ya del Código Tributario, el 200, a partir del 193 adelante nos habla de lo que hace la AIT, ¿no? Lo que hace la AIT hasta el 220 del Código. Y bueno, y nos dice en el artículo 200 del Código, nos dice que los recursos administrativos, bueno, se va a manejar ahí el principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material, dice. Esa palabrita que es magnífica, ¿sí? Sobre los hechos de la forma de tutelar el legítimo derecho del sujeto activo a percibir la deuda. O sea, está diciendo por mandato del Código que está en la obligación de tutelar el legítimo derecho. Si no es legítimo el derecho que tiene el Estado para cobrar un impuesto, le va a dar la razón al sujeto pasivo, ¿no? Así como que del sujeto pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que en debido proceso se demuestre lo contrario. Está garantizando, digamos, el legítimo derecho de la administración de recaudar los tributos, de ser el titular del crédito fiscal en su favor. Vamos a tutelar eso, dice la autoridad de impugnación, pero también vamos a tutelar el principio de buena fe del contribuyente, que se presume que ha pagado bien sus impuestos hasta que en un debido proceso se demuestre siempre lo contrario. Y en presunción de inocencia del contribuyente. Eso yo les he discutido muchas veces a los funcionarios de impuestos, porque les he dicho, o lo digo siempre públicamente, cuando uno está siendo fiscalizado, lo tratan como evasor. Ya
esa presunción de buena fe o de inocencia se pierde. Todos tenemos el derecho a que nos traten como hemos llegado al mundo, inocentes, ¿verdad? Hemos llegado al mundo en una inocencia inmensa, ¿verdad? Y esa inocencia es de que nunca hacemos nada malo en nuestra vida, nunca hacemos nada incorrecto. Queremos que eso nunca se destruya, que siempre exista, sea permanente ese trato hacia nosotros. Cuando alguien nos califica de haber vulnerado algo, de haber cometido un delito, una contravención, una infracción, nos va pues a afectar, ¿verdad? Nuestro orgullo, nuestro honor. Como contribuyentes tenemos lo mismo. ¿Bien? Y esa regla de la inocencia se aplica por eso a todos los contextos, incluyendo el tributario, bajo ese artículo 69 que citábamos del Código. Bueno, entonces, ven eso, o sea, es como poner en la balanza el derecho del Estado y el derecho del contribuyente. Y tiene que ser imparcial, independiente de la autoridad de impugnación tributaria. Cuando yo digo, pero a veces le ha dado la razón al Estado por mandato del Ministerio de Economía, puedo estar exagerando, pero también tutela el derecho del contribuyente. A mí, bueno, podría decir, no, sin exagerar, pero nos ha ido bien, digamos, ¿no? Defendiéndolo al contribuyente. Entonces, en mi caso, yo digo, estoy en un 90%, 10%, les gano más, pero en las estadísticas generales podríamos, y los vamos a ver, sí, está en un cuadro también, una diapositiva, que se ve que el contribuyente hace anular más los procesos, hace anular más, pero gana menos en cuanto al problema de fondo. La administración gana más en el problema de fondo, en el problema de forma gana más el contribuyente. Bien, pero lo vamos a ver. Pero el tema de la aduana, yo les digo, sí, el contribuyente le lleva por mucho. Y yo decía esto, imagínense entonces, si en todos los procesos que hace la aduana e impuestos los contribuyentes se defendieran, si en todos los procesos ejercieran defensa y no les creyeran que lo que ellos determinan sería lo correcto, para muestra lo que vemos en la realidad, o sea, los cuadros estadísticos. Entonces eso evidencia que la administración tributaria no trabaja en el fondo muy bien. Yo sé que eso me van a criticar, son mis ex compañeros de trabajo, etcétera, pero así me muestran las estadísticas, ¿no? Y me amparo en eso. Bien. Listo, otra pregunta. Sí, Rosmery, no problema. Con lo que hablaba de la confiscatoriedad, si bien en el código tributario no está, ¿verdad? Pero cuando la administración tributaria calcula un tributo omitido con todos los accesorios y llega a un monto elevado, y la persona, digamos, no tiene el dinero con lo que tiene que pagar, y digamos que tiene una casa y, no sé, tal vez el único recurso como para pagar, pero ese estaría, por así decirlo, digamos, los de administración saben que tienen que hacer cumplir la Constitución Política del Estado. En relación al artículo 56, el derecho a propiedad estaría violándose. Sí, el artículo 56 dice, no, el Estado garantiza, protege el ejercicio del derecho a la propiedad siempre que cumpla un fin social, dice, ¿no? Eso es una garantía. Bien, el Estado protege, pero también con base a la ley, ¿verdad? ¿Qué dice el 48 del Código Tributario? La garantía de la deuda tributaria es el patrimonio del deudor, del contribuyente deudor o del tercero subsidiario, dice, ¿no? Ese patrimonio. Miren, entonces el Código Tributario jamás va a contradecir la Constitución. Y la Constitución no está tampoco queriendo decir que los deudores en cualquier ámbito, sea entre privados, el que le debe al banco, ¿no? El que le debe impuestos al Estado en el ámbito público ahora. No significa que
que su patrimonio jamás va a ser tocado, ¿no? Toda deuda necesita recuperarse, ya sea en el ámbito privado. El banco, si le deben dinero al banco, tiene ahí una garantía hipotecaria, va a llevarlo a remates de inmueble, ¿verdad? De la persona que no terminó de pagarle al banco su deuda. Lo mismo pasa con el Estado. El Estado tiene el derecho de exigir el pago de los impuestos que cuando no se efectúan debidamente y se determinan por los entes públicos, entonces generan una deuda tributaria en contra del contribuyente. Esa garantía de la deuda tributaria, como dice el artículo 48, es el patrimonio del deudor. Bien, digamos, está teniendo armonía, está guardando correspondencia a toda la normativa boliviana, desde la Constitución y el resto de leyes que existen sobre lo que nosotros como abogados entendemos como la teoría de las obligaciones, ¿sí? A obligaciones patrimoniales. Esa teoría se aplica igual al ámbito tributario, donde el patrimonio del deudor siempre va a ser garantía de su acreedor. Bien, entonces en concreto no afecta al derecho constitucional a la propiedad, ¿no? Entonces se permite, porque imagínense si nadie podría recuperar las deudas, daría el caos, ¿no? Y el derecho está ahí para resolver los problemas, estableciendo hipótesis en situaciones problemáticas que a lo futuro podrían presentarse. Bien, antes decíamos que en la página del Moodle, que hay que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Del posgrado, hay al final de las actividades de esta lección que ya hemos concluido 3 y 4 de Derecho Constitucional, Tributario y Derecho Sustantivo Material, está al final una nueva actividad que dice examen parcial. Son 10 preguntas, equivalen a 20 puntos. Cada pregunta 2 puntos. ¿Hasta cuándo está habilitado? Hasta la medianoche del jueves siguiente. Bien, entonces para los que no entraron a tiempo, esto lo resuelven. No es para que se quemen las pestañas leyendo el texto, nada. Yo les sugiero, todos los que han estado atentos en las clases, yo pienso que lo van a resolver sin ningún inconveniente. Y que son preguntas cerradas, ¿no? De elección múltiple o falso verdadero, facilito. Bien, pueden revisar las diapositivas. Son 2 nomás hasta ahorita, ¿no? Las que hubieran ingresado. Las de la lección 1 y 2, lección 3 y 4. Porque las 5 y 6 no estamos todavía evaluando en esa prueba final, que está en la última parte de las actividades. Ustedes ingresan y les dice, ¿inicia el cuestionario? Sí, 30 minutos se les abre para resolver, ¿no? Las 10 preguntas y enviar todo y terminar, dice, terminar y enviar todo. Sí, apretan, entonces dice, usted ya ha finalizado, no se le permite otra opción de revisar la prueba, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna duda más? ¿Preguntas? ¿Consultas? Hemos iniciado ya la lección 5 y 6. Wow, se me ha... Y al haber iniciado la lección 5 y 6, básicamente la siguiente clase vamos a tener también otra actividad que va a tener mayor puntuación, que va a ser sencilla. Ya está ahí el texto de la lección, la presentación PowerPoint, material complementario en carpetas, las normativas de impuestos, normativa de la aduana y las más importantes, porque son cientos, por así decir, ¿verdad? Y los videos ya los vamos a ir incluyendo también. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Una duda? Bueno, de no existir, entonces nos reencontramos el jueves, ¿no? En nuestra antepenúltima clase, esperando siempre ansiosos. Y bueno, para mí siempre es un gusto con la gente de la Facultad de Auditoría estar dentro de este módulo. Bien, entonces que les vaya muy bien, tengan un resto de fin de semana agradable y un buen inicio de semana.
Bendiciones y hasta el siguiente jueves a las 7 de la noche, utilizando el mismo enlace de nuestras clases. Que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta el jueves, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.